¿Es mejor comprar un potro sin domar o un caballo domado? En este vídeo hablaremos de los pros y los contras de las dos opciones respecto a la economía y demás aspectos. También explicaré el principal fallo que comete la gente al criar un potro. Por lo normal, a todos nos gustan los potrillos y como más pequeños, más adorables nos parecen. Eso suele pasar con casi todos los animales. Los perros, por ejemplo. Los cachorros siempre gustan más que los perros adultos, pues con los caballos pasa lo mismo. ¿Quién no ha soñado en criar un potro para que solo nos conozca a nosotros y hacerlo nuestro? Un potro no es igual que un perro. Un potro se convierte en un animal de 400 kilos con una fuerza increíble y un carácter que, si no sabemos tratarlo, se nos puede ir de las manos. El otro día me hicieron esta consulta. Gema, estoy pensando en adquirir un potro de 15 meses para empezar a enseñarle. Me dicen que es muy arriesgado, pero prefiero adquirir un potro y domarlo en casa que adquirir un caballo ya domado que no sé el carácter que tiene, ni su doma, ni sus miedos. ¿Qué opinas al respecto? Viendo este vídeo ya me descarto por un caballo capado, así que muchas gracias por tus vídeos. Primero de todo, un potro de 15 meses aún no se puede castrar porque los testículos por lo normal no se le han descolgado. Esto suele suceder alrededor de los 2 años. Esta persona está muy equivocada. Cuando se compra un caballo sin domar es como comprar un melón. Hasta que no lo abres no sabrás si es bueno o malo. Pues con un potro pasa lo mismo, ya que se va conociendo el carácter de este cuando se empieza a domar, ya que estos se enfrentan a retos desconocidos y dependiendo de sus reacciones puedes ir conociendo su carácter. En cambio, un caballo domado ya ha pasado por todos esos retos y ya tiene el carácter formado, y con tan solo montarlo y probarlo puedes saber si ha sido bien domado o no, puedes saber si es cooperativo, nervioso, sensible, miedoso, confiado, dominante, perezoso, sumiso. Puedes saber muchísimas cosas que con un potro sin montar es casi imposible de ver. También os tengo que decir que un caballo recién domado con 3 años puede ser de una manera y a los 5 cambiar totalmente. Los buenos domadores dicen que entre los 5 y 6 años los caballos dan un cambio y nos presentan algunos problemas en la doma, y eso es porque ganan fuerza, al trabajar se les suele dar más de comer, ellos mismos se dan cuenta de la fuerza que tienen, se hacen adultos y ven las cosas de otra manera, y dependiendo de cómo afronte el domador ese cambio, puede ser un caballo bien domado o no. Por ejemplo, Iris, cuando se empezó a domar, fue una potra que no tenía miedo a nada. Recuerdo una vez que hacía un viento increíble y volvíamos de ruta y de noche, y la potra iba con las riendas sueltas, muy relajada, y ahora es muy sensible y dependiendo del día se asusta hasta de su sombra. Con eso os quiero decir que comprar un potro ya domado de 3 años no garantiza que no se vuelva asustadizo. Y digo asustadizo porque es una de las pocas cosas que el humano no puede intervenir para decir que el cambio ha sido por su culpa. Otro cambio que he experimentado con Iris es que cuando se estaba domando y la sacaba a pasear por el bosque del ramal, por lo normal era yo la que tenía que arrastrar de ella. Ahora va a mi lado caminando sin atrasarse. Así que, si sois personas inexpertas y queréis un caballo joven, os aconsejo comprar a partir de los 6 o 7 años, ya que se dice que a esta edad ha asentado la cabeza y ya reflejan el carácter definitivo. Pero como siempre digo, esto no es una ciencia exacta, nunca se puede generalizar, ya que son seres vivos y algunos asientan la cabeza antes o más tarde. También está la gente que se compra un potro bastante joven. Lo hacen porque sale mucho más barato que comprarse uno que se acerca a los 3 años, ya que es cuando se empiezan a domar. Pero hay que hacer cuentas. Comprar un potro de 6 meses representan sus gastos, como alimentarlo durante 2 años y medio sin poder montarlo, y luego domar el potro, que representa bastante dinero, porque la buena doma se paga. Eso sin contar que el potro se haga daño en este tiempo y tengas gastos de veterinario. También tenemos esa gente autodidacta que quiere domarlo él mismo. Hay que tener en cuenta que para ello hay que tener tiempo, constancia y sobre todo conocimiento, ya que si no es así y el potro presenta problemas por mala doma, tendrás que pagar los servicios de un domador para arreglarlo, y como siempre digo, cuesta más redomar que domar a un caballo de cero, y eso sin tener en cuenta que depende del problema siempre lo tendrá en la mente porque lo ha aprendido. Mucha de la gente que se compra un potro de muy temprana edad lo que suele hacer inconscientemente es malcriarlo, o sea, no poner límites, no educarlo, y cuando este animal cumple los 3 años por su tamaño y fuerza, sus juegos se vuelven peligrosos para el humano, y educar un potro después de más de 2 años de estar consentido es algo que puede confundirlo,
porque explícale al pobre animal que todo lo que ha hecho durante todo este tiempo, de un día para otro, el humano no quiere que lo haga. Los potros, que son pequeños, hay que dejarlos que se eduquen solos, con la manada, lejos de la mano humana. De esta manera no se volverán maleducados. Solo hay que enseñarles a dejarse tocar y agarrar por si algún día tenemos que curar alguna herida. Por lo demás, ya se domarán cuando llegue el momento. No es lo mismo que el humano intente educar un potro joven que lo eduque la misma manada. Sí, la manada también tiene la función de educar los potros. La convivencia dentro de ella se basa en la jerarquía y en respetar el espacio de cada uno. Y esto se lo enseñan los caballos adultos. Normalmente con su lenguaje corporal es suficiente, pero a medida que el potro crece y dependiendo de su carácter, si es dominante o sumiso, en algunas ocasiones se llevan algún mordisco o patada. El potro sabrá a quién puede invadir y a quién no, sabrá quién es el líder de la manada y qué caballos son sumisos o dominantes, y con el tiempo establecerá su lugar en la jerarquía. Dicho de otra manera, se educará. Aparte que si están sueltos en un buen campo, ellos mismos ya van agarrando equilibrio, van poniéndose fuertes, porque corren, juegan con otros potros y van conociendo su cuerpo. Lo peor que se puede hacer es tener un potro de 7 meses en una cuadra, ya que todas las ventajas que le da la libertad y la manada es trabajo que hay que hacer cuando se empieza a domar, sin hablar de los traumas psicológicos que representa para un caballo tan joven vivir en una cuadra. Cuando un potro se recoge del campo para empezarlo a domar, nuestro deber es hacer que confíe en los humanos. Al principio nos tendrá miedo porque no ha convivido con nosotros y nos ve como un depredador que somos. Pero si hacemos las cosas bien y con paciencia, el miedo pasará a ser respeto y por lo tanto todo será mucho más fácil. Todo lo contrario de uno que se haya criado entre humanos, porque el 90% de gente no profesional que decide criar un potro no lo cría, lo humaniza hasta el punto de tratarlo como un perro, y como he dicho antes, hay una buena diferencia entre un perro mal educado y un caballo. Este último nos puede hacer mucho daño sin darse cuenta, ya que seguramente el potro no lo hará con maldad, sino para jugar o pedir golosinas a su manera. He tenido muchas consultas de gente que ha criado un potro y sobre los 2 o 3 años tienen problemas con él, y todos los problemas tienen un denominador común: la falta de educación. Os pongo algunos ejemplos de comportamientos de caballos por falta de educación. Caballos que no saben ir bien del ramal, se levantan de manos, se tiran a comer hierba parándose a cada momento o se adelantan a ti. Caballos que muerden, ya sea jugando o pidiendo golosinas. Caballos que no saben estarse quietos cuando los llevas del ramal y te paras a hablar con alguien. Caballos que no respetan tu espacio y te invaden y te obligan a retroceder. Caballos que entran o salen de la cuadra corriendo. Estos son algunos ejemplos que denotan una falta de educación del equino, y os aseguro que veo muchos caballos con estos comportamientos que os he mencionado. Os dejo aquí un vídeo donde tuve que enseñarle la educación a una yegua adulta. Era una yegua que iba bien montada, pero al cambiar de propietarios y ser muy permisivo, poco a poco la yegua empezó a agarrar malos hábitos. En resumen, si no tenéis el suficiente conocimiento o no estáis preparados psicológicamente para educar un potro y ponerle límites, no os compréis un potro, ya que con el tiempo tendréis problemas. Es solo un consejo de Gema Caballo Caballo. ¡Hasta la próxima, caballistas!